Pero ahora, ¿dónde está hoy? Ahora estamos en Palacio de Justicia. Ah, para coger documento. Esperar, sí, para coger documento. Después vamos a ir a Senado G. Ahora. Mira, Araúl, ya estamos más aquí esta mañana. Ya nos vamos más a coger estos papeles. Después vamos a ir en Senado G. Ahora estamos subiendo para ir a mirar este papel. Aquí está Wesley. Estamos aquí en justicia, a coger papel de madre soltera. Estamos en Palacio de Justicia a coger papel para madre soltera. Y este papel es caro, Raúl, 2 papeles. Después vamos más en Senado. Raúl, mira, ya estamos aquí en Palacio de Justicia. He dejado papel con Wesley. Ahora vamos a esperar. Nos van a llamar de aquí a las 12 o las 11 para venir a coger este papel. Después vamos en Senado G, ahí. Senado G, ahí. Ahora estamos esperando este papel. Está Palacio de Justicia. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí, aquí. Dios mío, tu vestido, ¿ah? Tu vestido, ¿ah? Quiero ver tu vestido. Sí, Qué guapita, ¿ah? Tu vestido tawa-tawa. Oye, Joana, sí, ¿cuánto va a faltar? puede faltar, no sé, porque aquí ya me queda 40 mil. Ah, quedar 40. Sí, ahora puede faltar 80,000 así. Así, vale, yo mandar. Vamos a hacer más. Vale, yo mandar a 100,000, ¿ah? Espera de Aya, porque yo quiero hablar con Aya primera, ¿no? Sí, yo sé, ahora más mejor, porque antes documento así también, igual o más caro hoy. Igual, ¿no? No, de niño más caro. Ah, de niño más caro. Oh. Sí. Pero papel de madre. pero ahora, ¿dónde está hoy? Ahora estamos en Palacio de Justicia. Ah, para coger documento. Esperar, sí, para coger documento. Después vamos a ir a Senado G. Ahora falta solo 40,000 está. Ahora yo tengo, me queda aquí 40,000. 40,000. Pero de documento cogido o no. Esperar esa mujer, ahora ella va a venir. Ahora estamos esperando. Pero qué clase de documento tú cogido. Ajá. Documento de autorización de madre soltera para que si yo puedo ir a hacer pasaporte con el niño, así. Ah, sí. ¿Solo esto? No, hay otro también. No sé cómo se ha llamado esto. Sí. Ayer yo he pagado esto. Me ha dicho que me va a llamar, pero hoy me va a dar este papel. Pero los documentos. Pero tú comprado comida. Yo he dicho compra comida. Sí, yo he comprado arroz. Muy bien. Sí, muy bien. Sí. Ajá. Galina, dos cartón, aceite, así. Ya. Sí, porque yo he dicho antes a comprar comida primera.
Pero antes, Joanna, cuando tú cogiera pasaporte, ¿cuánto semana? Antes, 3 semanas, ¿no? No, yo olvidaré. 3 semanas antes. Sí, antes, 3 semanas. Tú hablarme, Joana, vete en San Roque, yo... Sí, pronto, pronto, antes. Después, tú vas a ir de San Roque, pero tu dinero falta, Sí, dinero falta. Oye, Joana, tú tienes... tú tienes... de ¿cómo se llama? Identidad. Sí, yo tengo mi identidad aquí y copia. Sí, copia de identidad. Y también de pasaporte también, ¿no? Después, yo quiero hablar con mi amiga ahí donde Malabo para mandar dinero. Yo tengo que hacerlo, porque si yo llego ahí en San Roque para hacer pasaporte y si no hay dinero, no, vale, eso no está bien. No está bien. Hay que arreglar todo hoy, ¿no? Sí. Vale, esperarme hoy, yo hablar con Aya, Espera. Okay. Hello. Uy. Kasi ganito, di ba nagpadala ka na kay Waka-Waka, nakuha ni pera? Oo, wait lang. Andito yung amo. Ba't kailangan pulang-pulang usok pag andyan yung amo? Oh. Bakit nangwala yung amo mo dati? Ala kang lipstick. Ngayon, nang nandiyan yung amo mo, may lipstick. Siyempre, kailangan presentable, di ba? Ang dami mong alam. Ano gusto mo na naman? Hindi nga, di ba napadala ka na ng pera kay Waka-Waka? Oh. Kulang. Kulang kasi nga kulang ng kasi sabi niya kahit mga 10,000 pesos pa. Tanong mo nga ba, sino ba meron? Baka meron dyan. 10,000 pesos pa? Oo, kasi sabi niya mga 100,000, mga 10,000, mga ganoon. Kasi nga... stress na nga ako kahapon pa ako naghahanap 2,000 pesos nga, hindi ako makahanap Kasi ako din mismo, personal, kulang din ako. Tapos diba may ibibigay pa tayo kay Mami Kuana. Hindi ko pa nabubuno yung ibibigay kay Mami Kuana. Kuya Bel, palayasin mo na nga. Oo, hindi pa nabubuno. Paano kaya? Ala ba si Sol? Ay, wala. Si Sol bawal kasi, di ba, nakuha na niya nung nag-vacation. Paano kaya? So, hindi siya pwede. Meron akong kausap sa Malabo. Ang problema nga kasi, Malabo pa, siyempre, ipapadala pa sa bata yun. Paano kaya maganda? Ano na raw siya sa kuha ng dokumento? Kailangan niya na pumunta sa puntahan ng passport. Ewan mo na natanong ko na lahat. Ewan ko kung wala na akong malapitan. Nahihirapan din ako. Ikaw, tanungin mo yung mga kakilala mo. Kaya lang, diba, baka tulog pa kasi. Diba yung iba, hindi naman same ng schedule. Kaya baka hindi pa nagre-reply. Okay. Pero mahirap nga talaga ang SEPA. Sige, nga. Paano kaya yun? Pababalikan muna natin sa bahay. Ganun ba? Pabalikan na lang sa bahay muna, pag nakuha yung dokumento. Paano gagawin? Ay, pabalikin mo muna. Wala tayong makuha. Hindi naman agad-agad din makakakuha tayo. Alam mo naman mag-antay siya doon. Hindi natin alam kung makakakuha ba tayo. Minessage ko na minessage ko na sa may casino. Kaso nga lang, di pa nag-reply. Tapos yun sa may Malabo naman, sabi niya, titignan para niya. Kasi mali ako Alam mo kung bakit? Dapat ginawa ko pala muna, inano ko muna yung sa, akala ko kasi kakasya na yun. Di ba, binigay ko, magkano binigay mo? 200,000. Oo. Ang mahal ng dokumento. Abay, yung isang dokumento, isang papel, 4,000. Isa, 3,500 ata. Bahala na dito. As in, kaya nga namumulubi na rin kami dito sa SEPA. Kasi nga, yung allowance namin, kulang na kulang. Lahat kami nagpapapalit, di ba? Sige nga. So, nauubusan ng SEPA talaga. Ang hirap kumuha. Kasi hindi na rin nagpapapalit yung ibang tao. Kasi, kailangan din nila. Sige nga. Agad-agad makakakuha.
Tanong ko na lang kay tuwagan ko muna si Waka-Waka. Sige, salamat. Mamaya na. Oo. Okay, thank you. Mamaya na lang. Okay. Wala, Belgium. Paano kaya yung Nasalam na. Alin wala? si Waka-Waka? Ano nga wala siya? Walang sepas nga. Pabalik na lang. Oo. Dito naman siya. Bakit? Joanna. Yo hablando con ella ha dicho no tiene franco. Pero yo tengo dinero aquí de Pilipinas. De problema de franco. Hay que empezar a coger de documento hoy. Después no, ¿tú no puedes hacer vale con otra persona? Yo sé, no puede. Sabi ko pwede mo siya bumali. Sabi niya, tatawa si Joanna. Sarap mo. Ala! Oo nga, Ken ba? Asa bale? Sino kaya pala magpapauna? Sorry, perdón. Hindi, Joanna. Ay, terminar este documento, después hay que volver a casa, después esto día, yo hablando de Malabo, para cuando coge, vete a coger de dinero. Ahora yo mandar a yo mandar 130,000. Así, ¿no? Para tiene sobra. Pero cuando tú coger de documento, de documento hoy, de papeles, hay que volver a casa. Después, esperarme hoy, yo hablar con mucha gente de Malabo para mandar de dinero, ¿ok? Esperarme. Porque Aya, yo hablando con Aya, ha dicho no tiene. Porque ella ha mandado contigo 200,000, solo esto para ella comida, ¿no? Vale, esperar, mija. Tú tienes wifi, ¿no? Tú tienes internet. Sí, tengo. Okay. Sí. Pero cuando hay gente para hacer vale. Oh, sí. No me tiene. Para esperar, espera, yo llamar, avisarme, Sí, tú llamar. Vamos a mandar foto de identidad. Persona sí. Rosa Moni. Sí, por favor, hay que mandar de identidad para coger Rosa Moni, Sí. Okay. Natatawa ako kay Joanna. Paano gagawin? Wala sepas. Nagpadala kasi ko 200,000 na. Ang pinadala ko talaga 20,000 pesos. Tapos yung iba pinadala ko kay Mami Kuana. Ngayon, syempre, kukuha ng passport. Sabi ko, mali ang pagkakamali ko. Sabi ko, bumili ka ako ng pagkain, bumili ka ng rice, bumili ka ng gon. Dapat pala inuna muna ni Joanna, konti muna binili niya pagkain. Ang binili dapat, inayos muna niya yung passport. Oo. Ngayon, kausap ko si Aya, wala. Tapos sa Malabo, hanap ako ngayon sa pagkuha ng passport. Oo, para makakuha siya ng passport niya. Pero okay na, nakakuha naman siya ng dokumento, yun importante. Ay, Diyos mio. Ang hirap kasi ng sepas doon. Kaya ganyan ang problema ko before, kahit dati pa. Ang ginagawa ko, alam niyo, buong sahod ko, binabali ko na agad doon. Kinakash advance ko na. O, lagi ako nagkatanong sa akin yung nagtataka na sa akin yung mga nasa opisina. Bakit ka lagi nagka-cash advance? Lagi ka bumabali. Kahit yung sahod ni Belgio, di ba? Kahit yung sahod mo. Pag kinukulang tayo, pati yung sahod mo, binabali mo na, Ganun yun, every month, kulang talaga. Kasi nung nagpipiling program ako doon, yung 300,000 pesos, 200,000 pesos, wala yun. Pang-piling-piling lang yun, pang-kain-kain lang. Ganon katindi ang gastos ng Secretary Gili. So, ayun po mga amigo, abang po natin. At least nakakuha na siyang dokumento. So, 3 weeks daw ay makakakuha na po si Joanna ng passport para kay Wesley. Pero kailangan kong i-provide yung pang-passport na kulang kay Joanna. Sepals Joanna yun. Thank you so much mga amigo. God bless.